A continuación, en el presente video se mostrará el plan de muestreo de un suelo. El primer paso al planear la actividad de muestreo de un sitio contaminado es definir los objetivos. Los objetivos del muestreo ambiental se dividen, de manera amplia, en metas exploratorias de vigilancia y de monitoreo, es decir, de evaluación. El muestreo exploratorio está diseñado para brindar información preliminar respecto al sitio o material de análisis. El monitoreo generalmente tiene como fin, brindar información acerca de la variación de concentraciones de parámetros específicos durante un lapso determinado o dentro de un área geográfica específica. Un plan de muestreo para monitoreo normalmente será más eficaz si va precedido del muestreo exploratorio o si existe información histórica sobre el parámetro de interés en el sitio de muestreo. El éxito o el fracaso del análisis de suelos dependen de si se obtienen o no muestras que sean representativas del suelo, y de las operaciones subsecuentes de manejo. El objetivo del muestreo de suelo en las zonas afectadas por el canal río de la compañía en Ixtapaluca es obtener información confiable sobre este suelo en específico. Recordando que las afectaciones de las inundaciones no solamente se manifiestan en el tiempo que tarda el agua en bajar, sino en la afectación que se provoca también al suelo. Por lo tanto, hay que considerar que aunque las muestras se colectan para obtener información respecto al cuerpo de suelo más grande denominado población, tales muestras podrán ser o no representativas de la misma, dependiendo de cómo hayan sido seleccionadas y colectadas. Selección del sitio de control. Los sitios de control son importantes para entender el valor de la información de muestreo. Se deberá seleccionar lugares que tengan características comunes con las áreas contaminadas, con excepción de la fuente de contaminación. Los sitios del entorno se muestrean cercanamente a la época y al lugar de muestreo del sitio contaminado. Los sitios de control se emplean para demostrar si el sitio afectado está contaminado y si es verdaderamente distinto al entorno del área. Siempre es necesario algún tipo de sitio del entorno para establecer una comparación científica válida entre los sitios que se sospecha contienen contaminantes ambientales y las muestras que contengan niveles por debajo de los detectables o medibles, o niveles de contaminantes aceptablemente bajos. Ubicación del sitio del muestreo. La selección de la exacta ubicación de cada punto de muestreo es crucial para la obtención de datos representativos. Por ejemplo, factores tales como la dificultad para colectar una muestra en un punto dado, la presencia de vegetación o la decoloración del suelo, podrían influir, desviar, un plan de muestreo. Puntos de muestreo. Para ubicar con precisión los puntos de muestreo se puede emplear una diversidad de métodos. Un método relativamente simple que podría utilizarse para ubicar tales puntos consiste en el empleo, ya sea de una brújula y una cinta de medir, o en fijar distancias espaciadas con respecto a una marca relativamente permanente del suelo, como por ejemplo una esquina de edificación, una intersección de carretera, un cerco, una pared, etc., para referencia futura. Requisitos de seguridad. De acuerdo con su naturaleza y definición, los sitios contaminados contienen concentraciones de químicos que pueden ser dañinas a las personas, incluyendo aquellas que colectan las muestras en dichos sitios. Consecuentemente, en el desarrollo de cualquier plan de muestreo se deberá tomar siempre en cuenta la salud y la seguridad. Las herramientas para el muestreo que se utilizaron fueron una barbeta, una pala, un balde de plástico y unas bolsas de plástico para almacenar las muestras. En lo correspondiente al equipo de seguridad se emplearon botas de hule, gafas protectoras, guantes, pantalón de mezclilla y una bata de algodón. Método de muestreo. El método de muestreo en nuestro caso fue el muestreo sistemático, que es un método mediante el cual los puntos de muestreo seleccionados se ubican a distancias uniformes entre sí, a fin de brindar total cobertura a una población específica de suelo. Procedimiento para la recolección de muestra. Para tomar muestras se utilizó una pala, creando un huevo en forma de V del ancho de una pala, tomando suelo de 2 a 3 centímetros de espesor de la pared del hueco y depositándolo en un balde perfectamente limpio. Se recorrió la superficie a muestrear, extrayendo cada punto de muestreo una porción de suelo con la pala y colocándolo en el balde. Si se sospecha la presencia de sales en capas más profundas del suelo, será necesario tomar muestras de la superficie en una bolsa, y de unos 50 centímetros de profundidad en otra bolsa. Para este segundo muestreo se procede en forma similar al anterior, pero habrá que realizar un cierto número de pozos hasta esa profundidad, para extraer las porciones de muestra. El número de pozos depende de la superficie a muestrear, aunque no debería ser inferior a 5 o 6. Si existen evidencias que hacen sospechar la presencia de salinidad o alcalinidad en el suelo, será conveniente realizar un muestreo y análisis de laboratorio para confirmarla.
De esta manera se evitarán males mayores, tales como el agravamiento de la salinización por laboreo, o la pérdida de semillas si se pretende implantar allí especies no resistentes. La concentración de sales en el suelo puede variar considerablemente, tanto en sentido horizontal como vertical, y aún con el tiempo. De esta manera, cualquier medida de salinidad en un suelo, tendrá valor solo por un tiempo relativamente corto. Tanto el anegamiento como la presencia de sales, se relacionan frecuentemente con el relieve y la presencia o ausencia de vegetación. Por este motivo, será conveniente tomar muestras de los manchones sospechosos y no de la totalidad de un lote donde existan sectores buenos y malos. Procedimiento resguardo de la muestra. Las muestras deben colocarse en bolsas plásticas, sellarse herméticamente, y refrigerarse tan pronto como sea posible. La temperatura de refrigeración deberá mantenerse a aproximadamente 4 grados Celsius hasta el análisis, el mismo que deberá realizarse a la brevedad. Para fines de almacenamiento, las muestras de suelo generalmente se secan al horno a una temperatura entre 35 grados y 40 grados Celsius durante 24 horas. Las muestras secadas en el laboratorio de suelos con frecuencia se almacenan hasta por 3 meses luego de los ensayos, por si hay la necesidad de repetir las pruebas. El almacenamiento de la línea de base o de muestras de archivo por breves semanas o muchos años es también común sin que se experimente ningún cambio aparente en los valores de los ensayos. Traslado de la muestra al laboratorio. Si el tamaño de la muestra es más grande que el necesario, se debe reducir haciendo un montón cónico con el suelo mezclado, el cual se corta por el centro con una espátula o pala en 4 partes, haciendo un corte perpendicular al anterior. Se mezclan y se descartan 2. Las operaciones de tamizado, cuarteado y desecho se repiten hasta que se obtenga el tamaño de la muestra deseado. Cada muestra debe ir acompañada de su respectiva identificación, se debe evitar la humedad exterior, luz, calor y otros materiales que puedan cambiar la naturaleza de la muestra. Almacenamiento. La mayoría de las muestras se almacenan para realizar una serie de ensayos en ellas, y después de analizadas y haberse comprobado que no hubo error en los resultados pueden descartarse.